Me llamo Antonia Ramírez. Tengo 66 años. El pianista acababa de deslizarse en una melodía suave cuando Rafael levantó su copa y sonrió como cuando quiere adueñarse del lugar. Estábamos en el restaurante de manteles blancos en la calle Juárez. Ese donde recuerdan tu vino y tus aniversarios. Sus amigos ya venían calientes con la bebida. De esa calentura que convierte la sinceridad en juego. «Vamos a hablar claro», dijo Rafael, mirando más allá de mí hacia Luis y Gabriel. «Ella nunca va a estar a mi altura». La frase cayó limpia. Las risas cortaron el aire como tijeras bien afiladas. Las copas tintinearon. Alguien dio un golpe en la mesa. Encantado. Sentí el sonido atravesarme las costillas y alojarse en esa parte de mí que antes se acercaba a él, sin pensarlo. Tomé el agua y dejé que el vaso rozara mis labios, mientras contaba un respiro firme. Había hecho cosas más duras que soportar esto. Había cubierto nóminas cuando un cliente pagaba tarde, sonreído en reuniones de prestaciones y llevado las pérdidas a casa sin compartirlas. Había hecho que nuestra casa se sintiera como un refugio, aunque él llegara hecho una tormenta. Esto eran solo palabras, pero el modo en que las acomodó abrió una puerta que llevaba años cerrada con llave. Luis intentó suavizarlo. «Rafael está bromeando», dijo, con los ojos esquivando los míos. Y eso me dijo más que la broma. Rafael se recostó, satisfecho consigo mismo, como hacen los hombres cuando la mesa se inclina hacia ellos. «Se ve bien para su edad», añadió. «Pero ya saben, hay un tope». Doblé la servilleta una vez, formando una costura perfecta por el medio. La melodía del pianista se derramaba en el salón, cortés como un mesero que lo ve todo y no dice nada. Sentí mi pulso en las yemas de los dedos. Un golpeteo medido que seguía el compás de la noche. Y comprendí que no era la rabia lo que me sostenía, era el reconocimiento. Este era el hombre al que llevaba años traduciendo, suavizando sus filos, explicando su ruido. En algún punto, traducir se volvió a disculparse. Siguió hablando de visión y estatus, de cómo unos nacen para liderar y otros para apoyar. Lo dijo como si fuera clima, algo que simplemente pasa. Luis rió otra vez, más bajito. Gabriel preguntó por el nuevo contrato que mi equipo había cerrado. Y Rafael lo despachó con un gesto, como si lo hubiera dejado ahí un desconocido generoso. Dejé la servilleta sobre el mantel. El piano seguía tocando. Sentí los años de nosotros buenos, comunes, duros alinearse en una sola raya que podía cruzar sin ceremonia. «Disfruten la cena», dije. «Es la última conmigo». La mesa se quedó en pausa. Hasta el pianista pareció alargar una nota más de lo debido. Rafael parpadeó como si hubiera pronunciado mal su nombre. Los demás bajaron la vista así a sus platos como escolares que oyen la palabra consecuencia. «Antonia», dijo, con una advertencia enredada en mi nombre. Me puse de pie. Mi silla hizo un ruidito. Nada dramático, como un suspiro antes de una promesa. Alisé mi vestido, no para impresionar, sino para sentir mis propias manos firmes sobre mi propio cuerpo. El hábito de hacer cómoda a la gente intentó colarse. Lo dejé pasar. «Manden la cuenta a la casa», le dije al mesero que nos había atendido con cariño tantos años, «y pongan una ronda para la mesa». Ella me miró con algo parecido a la comprensión y asintió una vez. La voz de Rafael bajó. «Siéntate», dijo, ahora con ese tono seductor que guarda como colonia de viaje. «Estás armando un escándalo». Lo miré como miro un brief de cliente que confunde movimiento con avance. Mi amor por él no desapareció. Simplemente ya no tenía trabajo. «No hay escándalo», dije. «Hay cena y hay después». Tomé mi bolso. Mis manos no temblaron.
Una mujer en la mesa de al lado tomó la mano de su acompañante sin dejar de mirarme. El gesto no era por mí. Aún así, lo sentí un puentecito en el salón, ofrecido de extraña a extraña. En el puesto del anfitrión me detuve. No por duda, sino por costumbre. Para cuadrar los recibos que estaban torcidos. Es raro darse cuenta de que las habilidades que te salvaron ordenar, alisar, hacer espacio son las mismas que te retuvieron demasiado. La puerta se abrió a un aire que olía levemente a café de olla. Los ruidos de la calle corrían bajito, comunes, indulgentes. Salí, y el piano se guardó de nuevo en el restaurante como una historia que ya no necesitaba mi voz. La noche se apretó suave y cerca. No miré atrás por el cristal. Sabía cómo estarían sentados. Y ya había decidido dejar de memorizar sus caras. Caminé hacia la esquina, hacia la fila de faroles que trazan una línea por la calle. Los tacones que elegí por elegancia encontraron su propio paso. Más lento, seguro. En la acera, el viento levantó el pelo de mi nuca como un viejo amigo que acomoda un cuello. Subí el bolso al hombro y sentí el peso conocido del cuaderno dentro, páginas donde guardaba números, nombres y frases cortas que me sostuvieron en otras temporadas largas. No pensaba en discursos, ni lecciones, ni venganza. Pensaba en llaves y una maleta y el número de Isabel esperando en mi celular. Giré a la izquierda, lejos de Juárez y hacia el Zócalo, y dejé que la ciudad me abriera un caminito angosto, de esos que sigues cuando sabes exactamente a dónde vas, aunque solo te lo digas a ti misma. El aire afuera traía la sal leve del lago y el silencio de una ciudad que finge dormir. Caminé bajo los faroles antiguos, su luz balanceándose un poco con la brisa nocturna. Los adoquines bajo mis tacones habían sostenido a otras mujeres, antes esposas, viudas, y las que aprendieron a seguir caminando cuando el salón se quedó callado atrás. Mi celular vibró una vez. El nombre de Rafael brilló en la pantalla. No me detuve. La vibración se apagó. Luego volvió. Un mensaje. Te pasaste. Otro. Regresa antes de que hablen. Guardé el celular en el bolso y seguí. Sus palabras tenían un ritmo que memoricé hace años, control disfrazado de cariño. Vergüenza vestida de razón. Había aprendido a responder con paciencia, a proteger la paz que mantenía la casa en pie. Esta noche, la paciencia sabía a polvo en la lengua. El viento del lago jaló mi chal. Lo acomodé. El gesto pequeño me ancló al cuerpo. Del otro lado de la calle, 2 meseros en descanso fumaban bajo un toldo. Uno asintió cortés. Quizá me reconoció. La ciudad tenía memoria para las caras, pero no para las historias. Antes me consolaba. Ahora solo me recordaba lo fácil que es llenar silencios con versiones propias. Cuando arrancamos la agencia, Rafael era distinto. Lo recordaba cargando cajas a nuestra oficina rentada en la calle Madero. Mangas arremangadas, ojos brillando de fe. Tenía ideas algunas buenas, la mayoría ruidosas, pero entonces la fe bastaba. Yo manejaba contratos y pagos tardíos. Él, clientes que preferían encanto a claridad. Juntos, funcionaba. Al tercer año tuvimos nuestro primer golpe grande, una campaña de turismo por 250.000 pesos. Me brindó delante del equipo, diciendo que tenía un don para los números. Fue la última vez que dijo nosotros sin querer decir yo. Pasé por una tienda de antigüedades que antes adoraba. En la vitrina, un reloj de porcelana marcaba con gracia mecánica, de los que hay que darles cuerda cada día. Rafael me regaló uno igual después de nuestro 10º aniversario, cuando se perdió la cena por una emergencia de cliente. Le di cuerda 15 años antes de darme cuenta de que nunca notó que iba atrasado. El celular vibró otra vez. Esta vez contesté. «Antonia», dijo, voz baja.
ya actuando arrepentimiento. Armaste un escándalo. Dejé una mesa. Me humillaste. Entonces quedamos tablas. Exhaló fuerte. Estás siendo emocional. Me detuve bajo la sombra de un balcón. El hierro frío contra la luz. No, Rafael. Estoy terminando. Silencio. Luego un tono más suave, el que usa para jalarme de vuelta. Mira, hablemos mañana. Nos reímos de esto. Tú no, dije. Tú lo explicarás, y yo te dejaré. Llevo años haciéndolo. Esta noche no. No hagas nada loco. Advirtió. Ya lo hice. Colgué y apagué el celular del todo. El silencio repentino fue como aire después de lluvia filoso. Limpio, imposible de confundir. En la esquina del zócalo. Me detuve a tomar aliento. El lago estaba oscuro pero firme, igual que me sentía antes de cada pitch grande, justo antes de entrar a un salón que podía cambiarlo todo. Pensé en el primer cheque enmarcado en nuestra pared, el que firmé por los dos. Pensé en los pasantes que aún mandan tarjeta navideña a mí, no a nosotros. Y pensé en la mujer que fui, alisando su enojo en explicación, creyendo que podía arreglar lo que estaba hecho para mí alimentar un solo ego. El viento cambió. Subí el cuello. La seda rozándome como una promesa callada. La casa quedaba que era 10 cuadras, pero ya no parecía un lugar al que tuviera que llegar. Más adelante, los faroles se alargaban en una línea dorada. La seguí. Pasos firmes, hombros rectos. El taconeo contra el adoquín, marcando un tiempo que ya no le debía a Xochitl nadie. La casa estaba encendida cuando entré, como si el hábito olvidara apagarse. Cerré la puerta suave. La aseguré por reflejo. Aunque lo que quería era encerrar los años atrás. Mis tacones dejaron una huella leve en la alfombra del pasillo. Pasé el salón sin mirar las fotos en la pared. Rafael estrechando manos con clientes. Nuestras vacaciones en Oaxaca. La prueba sonriente de una sociedad que se había puesto rancia. Arriba. Saqué la maleta del closet y la puse en la cama. El zipper sonó demasiado fuerte en el silencio. Empecé con lo práctico: artículos de aseo, ropa para una semana, el cargador del celular. Luego me detuve. La foto enmarcada de mi vieja mentora. Isabel Torres. Descansaba contra la estantería Isabel, que me enseñó que elegancia no es sumisión y que el silencio puede ser una oración completa. La envolví en un chal y la puse encima de los suéteres doblados. El celular vibró. Mensaje de Rafael. ¿Dónde estás? Luego. Tenemos que hablar como adultos. Otro. Te estás pasando. Luego el giro que esperaba. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? No escribí nada. La luz azul palpitaba en la oscuridad, esperando que volviera y paye la versión de mí que explicaba. Calmaba. Negociaba. Había enterrado demasiadas madrugadas en esas negociaciones. Cuando llegó el siguiente. Estás destruyendo todo lo que construimos juntos. Reí bajito. Fue el primer sonido honesto que hice en toda la noche. Llamé a Isabel. Contestó al segundo timbre. Voz calma y filosa como siempre. ¿Antonia? Sí, me voy. Esta noche. Pausa. Papeles se movieron de su lado. Cuéntame qué pasó. Me senté al borde de la cama. Me humilló. En la cena. Dijo que estaba por debajo de él, delante de sus amigos. Isabel soltó el aire. Lleva meses dando vueltas a esto. Empiezo los trámites. Necesitas documentar todo: cuentas, contratos de clientes, escrituras. Ya tengo copias, dije. En la caja fuerte de la oficina. Bien, no lo confrontes directo. Y Antonia, no pases la noche si está en casa. No está. Sigue de anfitrión, supongo. Me levanté, abrí cajones. Mis dedos rozaron el libro mayor que guardo desde nuestro primer cliente, notas de mi puño y letra. Ideas en lápiz. Lo metí en el bolso. La voz de Isabel se suavizó. Suenas firme.
Lo estoy, dije, y supe que era cierto. Abajo, el reloj marcaba casi las 11. Otro mensaje de Rafael: perdoné cosas peores de ti. Recuérdalo. El perdón siempre fue su ficción favorita. Apagué el celular. Recorrí cada cuarto con calma, decidiendo qué valía el peso. Dejé el marco de plata de nuestro aniversario en la repisa. El que dice «Amigual». Un chiste que nunca envejeció bien. Dejé los abrigos de diseñador que eligió para aparentar. Guardé los diarios con notas de cada campaña, cada proyecto. Esa era mi verdadera herencia. La luz del porche parpadeaba contra el patio oscuro. La noche zumbaba con grillos de verano. Igual que cuando compramos la casa hace 30 años. Entonces brindamos con sidra barata y promesas. Ahora estaba con una maleta y un plan. Isabel mandó otro mensaje antes de medianoche. «Te veo en la oficina hasta las 9. No abras nada que él mande». Contesté. «Entendido». Arriba, apagué cada luz al pasar baño. Pasillo. Recámara hasta que solo quedó la lámpara de la entrada. Su brillo tocó el borde del espejo donde mi reflejo esperaba. Sereno pero irreconocible. Tomé el asa de la maleta. Probé su peso. Más ligera de lo que esperaba. Quizá porque la culpa ya no viajaba con ella. En la puerta, miré una vez hacia la escalera. No con nostalgia, sino con reconocimiento. Los años aquí me formaron. No me retendrían. Salí, cerrando con cuidado. El clic del cerrojo sonó definitivo, como un punto final que solo me pertenecía. La oficina de Isabel siempre olía a papel y té viejo. Era temprano cuando llegué. La maleta aún en la cajuela del coche. Ella ya estaba en su escritorio. Mangas arremangadas. Lentes bajos en la nariz. «No dormiste», dijo. No era pregunta. Empaqué. Ese es movimiento. Hizo un gesto para que me sentara. «Hablemos de protección». Jaló una libreta legal. «Primero separa todas las cuentas, personales, de negocio, de retiro. Segundo, documenta autoría de todo lo que construiste en la agencia, contratos, imagen, correspondencia con clientes». Asentí. «La mayoría está en mis discos de respaldo. Los copiamos a almacenamiento seguro hoy». Empezó atrás a escribir. Su pluma en líneas limpias y decisivas. Luego congelamos activos conjuntos hasta tener inventario claro. Nada de retiros, préstamos ni transferencias. Mi celular vibró una vez en la mesa. Lo puse boca abajo. Isabel siguió. «Ahora, la casa. Está a nombre de ambos. No puede venderla, pero sí hipotecarla. Presentamos una orden temporal». Me miró. «Cambia tus contraseñas ya». Ya lo hice. Isabel sonrió leve. «Aprendiste bien». Tomó una carpeta. «Saqué los reportes crediticios de la agencia esta mañana. Algo salió». Deslizó una hoja, resaltada en amarillo. Una línea de crédito abierta en enero a nombre de la empresa, firmada por ambos socios. «No firmé nada en enero», dije. «Lo sé», señaló la firma electrónica. «Es tu nombre, pero la letra en la autorización parece familiar». «No». El trazo exagerado de Rafael, la M gigante que ponía quizá mis iniciales, era inconfundible. Mi estómago se quedó quieto. «¿Cuánto?» 250.000 pesos, dijo Isabel. Sacó la mitad en marzo y la semana pasada pidió ampliar el límite. Miré el documento. El formato digital pulcro, la marca de tiempo, el sello de aprobación todo ordenado. Todo mal. Isabel habló suave. «No es raro. Los socios falsifican firmas todo el tiempo, sobre todo cuando uno cree que el negocio es solo suyo. Siempre dijo que era nuestra empresa», murmuré. «Y ahora prueba qué quiso decir con nuestra». Se recostó. «Lo reportamos al área de fraude del banco, pero calladito. Si apretamos pronto, puede mover el resto antes del congelamiento». Froté mi pulgar sobre la línea impresa donde mi nombre estaba junto al suyo. Era como tocar una versión falsificada de mí.
Isabel juntó las manos. Lo estás manejando bien. Tengo práctica escondiendo pánico. Dije. Entonces es hora de dejar de esconder nada. La que debería avergonzarse no eres tú. La luz del sol atrapó la plata en su cabello. Por primera vez desde anoche, respiré hondo. ¿Qué sigue? Pregunté. Redacto los amparos. Tú ve a casa, descansa, revisa el equipo. Todo profesional. Notará tu silencio antes que tu ausencia. Guardé los papeles en mi bolso. Al levantarme, Isabel añadió. Antonia, cuando desenredemos esto, tendrás que decidir si quieres la empresa o la libertad de ella. Miré otra vez la línea falsificada. La tinta parecía inofensiva, como cualquier documento que firmé con confianza, pero la marca traía una verdad que ya no podía ignorar. Construí esa empresa. Dije bajito. Él solo pidió prestado mi nombre. Isabel asintió una vez. Entonces, asegurémonos de que te lo devuelva. Cuando salí de su oficina, la luz matutina se había afilado. Todavía sentía el peso de ese papel, el hueco donde antes vivía la sociedad. La oficina estaba en silencio cuando llegué. Apenas amanecía. El equipo de limpieza se había ido, dejando olor leve a cera y papel. Encendí una lámpara de escritorio y me senté donde siempre silla del centro. Ventana al frente. El asiento de cada decisión que tomé. Los expedientes esperaban. Montones. Cada uno rotulado con mi letra. Cuenta Morales. Herencia de Guadalajara. Alianza de preservación. Cada firma en esos contratos era mía. Abrí la primera carpeta y pasé la mano por el borde del papel. La tinta de años atrás no se había borrado. La prueba del esfuerzo nunca se borra. Elena entró suave, café en mano. Llegas temprano. ¿Tú también? Dije. Miró la extensión de documentos. Estás armando un caso. Estoy armando una columna vertebral, dije. Para cuando esto se ponga feo. Dudó. Luego se sentó frente a mí. Ayer estuvo aquí, preguntando por archivos de proyectos. Le dije que estaban archivados. Dijo que necesitaba acceso para auditoría. Mi pluma se detuvo. ¿Se llevó algo? No. Creo que esperaba que se los diera sin preguntar. Asentí. Gracias por no hacerlo. Sus ojos sostuvieron los míos. Tú construiste esto. Todos lo sabemos. Saberlo no basta, dije. Él cuenta con que la historia sea más fuerte que la verdad. Me vio pasar la siguiente carpeta. Páginas de briefs de campaña, facturas, correos de clientes. Marqué cada una con una pestaña de color, armando la secuencia que después hablaría por mí en el juzgado. Está diciendo que estás inestable, dijo con cuidado. Mantuve los ojos en el papel. Esa será su defensa. La esposa ingrata, emocional y controladora. ¿Quieres que hable con el equipo? No, todavía no. Si preguntan, di que preparo una presentación para nuevos inversionistas. Su boca se tensó. No es mentira. No, dije. No lo es. Se quedó un momento más. Luego se levantó. ¿Necesitas algo más? La miré. Sí. Mantén al equipo tranquilo. Menos chisme. Más difícil le será tejer su cuento. Cuando se fue, me recosté. Manos sobre la carpeta abierta. Pensé que la rabia me impulsaría. Pero fue la claridad. La calma que llega cuando dejas de defender lo que sabes que es justo. Abrí otro archivo, cartas de clientes. Notas manuscritas agradeciendo noches largas y plazos salvados. Una de la Alianza de Preservación. De hace 5 años tu trabajo le dio futuro a nuestra historia. Recordé el proyecto claro. Rafael estaba en Puerto Vallarta esa semana, presentando mi propuesta como suya. Saqué el libro mayor del cajón, el que guardo desde el primer día de la agencia. Las entradas en lápiz horas, facturables, nombres de clientes. Cada marca era prueba de dónde fueron las horas de mi vida. Empecé a copiar los datos a un documento nuevo. Fechas, firmas, correos,
números de contrato, eslabón por eslabón, hasta que la verdad pareció algo sólido donde pararse. Al mediodía, el escritorio era un campo de archivos codificados por color. Cada pieza alineada y lista. Me sentía cansada, pero no rota. Esto no era la furia de anoche. Esto era estructura. Cerré la última carpeta y presioné la palma contra ella. El papel estaba tibio por la luz. Vivo de registro y memoria. Lo que construí seguía aquí. Aunque la fe hubiera salido del cuarto, el reloj marcó la 1. Tomé el celular y marqué a Isabel. «Estoy lista», dije. «Te llega todo en la tarde». Su voz fue firme. «Entonces haremos que la verdad tenga dónde pararse». Era casi medianoche cuando oí la puerta del garaje. Me quedé sentada a la mesa de la cocina. La luz encima trazando un círculo pequeño sobre facturas y cajas a medio empacar. Los pasos de Rafael eran disparejos, demasiado pesados para confianza. Demasiado lentos para culpa. Se detuvo en el marco. Aún con el traje de la cena. Corbata floja. Expresión ensayada. «Me dejaste pagar todo», dijo, tirando las llaves al mostrador. ¿Sabes cómo se vio eso? Mantuve la vista en el sobre que sellaba. «Como un marido que recibió exactamente lo que pidió». Su risa fue corta. «¿Crees que hiciste un punto?» «No», dije. «Creo que tomé una decisión». Se acercó, recargándose en la isla. «Me humillaste delante de gente que importa. Luis va a contarle a todos que perdiste la cabeza». «Pues que lo haga», dije. «Tal vez por fin tenga un cuento que valga la pena». Rafael me miró, esperando la disculpa de siempre. El aterrizaje suave que le daba. Al no llegar, suspiró. «Te estás pasando. ¿Sabes cómo hablan los hombres?» Era broma. «Pues ríe», dije. «No te detengo». Su voz bajó. La temperatura que usa cuando el encanto deja de funcionar. «Estás siendo cruel». Doblé la carta Aria a Isabel y la metí en el sobre. «No, estoy siendo clara». Cruzó los brazos. «Construimos esta vida juntos». «Yo la construí», dije. «Tú la decoraste». Las palabras quedaron ahí, más calladas que un grito, pero más filosas. Su mandíbula se movió, buscando la versión de sí mismo que ganaba. «Siempre tienes que hacerme el villano», dijo al fin. «Así mantienes el control». «Rafael», dije, levantándome. «No necesito que seas villano. Tú te ofreciste». Miró al suelo, quizá buscando algo que aún fuera suyo. Las fotos en la pared, el reloj que compré, la taza que dejó en el fregadero. Pedacitos de propiedad que ya no sumaban nada. «¿Dónde te quedas?», preguntó. «Te aviso cuando importe». Exhaló fuerte por la nariz. «No duras una semana sin mí». Lo miré a los ojos. «Tú llevas ausente más que eso». Se apartó del mostrador. Rumbo a la escalera. «Bueno, duerme donde quieras». «Eso planeo». Cuando iba seca la mitad, añadí. «Mañana Isabel contacta a tu abogado». Se detuvo. Mano en la barandilla. «¿Hablas en serio?» Hablé en serio cuando me despedí en la cena. «¿Tú no escuchaste?» Me miró un segundo más. Luego desapareció en el pasillo oscuro. Una puerta azotó arriba. El eco rodó por la casa y murió contra las paredes. Apagué la luz de la cocina y subí al cuarto de huéspedes. Las sábanas estaban frescas. El aire quieto. Por la puerta delgada, oía sus pasos en la recámara principal, pesados, frustrados, dando vueltas en un espacio que ya no le pertenecía. Cerré con llave. No por miedo, sino por el sonido. Definitivo, sólido. Me metí bajo la cobija y escuché a la casa adaptarse a un silencio nuevo. Uno que zumbaba bajo y firme, como la primera línea de una vida distinta. El contrato de renta tomó 10 minutos. Una hoja. 2 iniciales. Y tenía una dirección que no repetía su voz. El estudio estaba arriba de una tiendita de antigüedades cerca del mercado. Paredes claras por la luz mañanera y aún oliendo a esa pintura fresca. No se parecía en nada a la casa que construimos.
Y eso estaba bien. Elena llegó esa tarde, equilibrando una mochila de laptop y una caja de discos duros. «Son los respaldos externos», dijo, dejándolos en el mostrador. «Todo hasta las facturas de la semana pasada». Le serví café en 2 tazas disparejas que dejó el casero. «¿Cómo está la oficina?» Dudó. Callada. Sobre todo, la gente finge no elegir bando. «Lo harán», dije. «Algunos ya». Sacó una hoja doblada del bolso. Hice una lista de quiénes están firmes y quiénes... nerviosos. Miré los nombres. A la mitad los contraté yo. Rafael ha estado hablando. Les dice a los clientes que tomas descanso por salud. Dijo con cuidado que está reestructurando liderazgo. Miré por la ventana la fila de turistas abajo. Sus risas subiendo como de otro mundo. Entonces empezamos hacia hablar con trabajo. Mantenemos los proyectos en marcha. Entregamos antes si se puede. Elena asintió. La gente confía más en resultados que en rumores. Se sentó en el borde del mostrador, estudiándome. «No te ves enojada». «Gasté años actuando calma», dije. «Esta versión es de verdad». Sus ojos se suavizaron. «Sabes, la semana pasada me pidió mover mi escritorio a su oficina. Dijo que agilizaría comunicación. Le dije que no. No le gustó». Sonreí leve. «Bien, sigue sin gustarle lo que a él le gusta». Elena soltó el aire. «¿Crees que sabe que estás aquí? Pronto lo sabrá». Puse el celular en la mesa. «Isabel presenta el amparo preliminar esta mañana. Cuando le llegue el aviso, el show dejará de ser encantador». Elena asintió despacio. «¿De verdad lo estás haciendo?» «Ya no negocio mi valor», dije. «Esto es solo el papeleo alcanzando». Miró alrededor del estudio, la cama individual contra la pared, el escritorio ya cubierto de carpetas, el zumbido leve de un ventilador de techo. «Es chico», dijo, «pero se siente limpio. Se siente mío», corregí. Cuando se fue, la luz de la tarde cayó sobre la pila de discos, plateados y ordenados. Me senté junto a ellos, trazando mi nombre escrito con plumón en cada etiqueta. El ruido de la calle subía y bajaba, pero adentro todo quedaba quieto, esperando el siguiente movimiento. A la segunda mañana en el estudio, el piso era un mapa de carpetas abiertas y el escritorio, una pared de pantallas. Preparé té de jengibre en una tetera abollada y froté la rigidez de mis rodillas mientras la campaña piloto se lanzaba. Elena vigilaba el tablero como si fuera un monitor cardíaco. «Primera hora», dijo. «Ya entran llamadas». «¿Nombres?», pregunté. «2 posaditas, un operador de tours y un salón de bodas. Quieren el paquete de fin de semana que esbozaste». «Bien», dije. «Pásalas a recepción, sin descuentos, solo claridad». Me miró de reojo. «Rafael mandó mensaje al canal del equipo al amanecer. Dice que dirigirá la voz de marca este trimestre». «Archívalo», dije. «Dirige resultados». Su celular se encendió. «Número desconocido». Levanté la mano. «Altavoz». Una voz de mujer. Cortés pero cautelosa. «Habla Teresa Guzmán con la Alianza de Preservación. Vimos su piloto en vivo. Pueden hablar de un contrato corto». Elena articuló contrato de prueba. Tragué el dolor de rodillas y me acerqué al teléfono. «Puedo», dije. «¿Qué necesitan?» «Prueba de 2 semanas», dijo. «Nuestra campaña de verano está estancada. Fatiga de donantes», dice el consejo. «Necesitamos un mensaje que se sienta como cariño. No presión. Escribiremos a la gratitud», dije. «Y haremos el acto fácil. 3 clics, no 7. Nombres recordados. No bombardeados. ¿Costos?», preguntó. «Tarifa fija por la prueba», dije. «Si ganamos su confianza, pasamos a mensualidad. Les mando términos esta tarde». «Dudo. Nos dijeron que su agencia está en transición». «Lo está», dije. «Lo que significa que yo respondo personalmente».
Teresa soltó un suspiro pequeño que sonaba a alivio que no quiere mostrarse. «Manden la propuesta, señora Ramírez. Lo haré», dije. «Y Teresa, gracias por llamarme directo». Tras colgar, Elena sonrió. «Acabas de vender calma». «Haz carpeta», dije. «Alianza. Prueba». El día se aceleró. El piloto de hospitalidad seguía zumbando. Las consultas se volvieron reuniones. Una florería posteó un agradecimiento que sonaba reto a la competencia. Al atardecer mis rodillas ladraban y mi espalda me recordaba que 66 no son 26. Pero la pantalla mostraba algo raro y limpio trabajo con sentido sin disculpas. Elena se estiró. «Deberías sentarte con una almohadilla térmica», dijo. «Lo haré», dije. Después de redactar el texto para Alianza. «Antonia», dijo más suave. «Puedes dictar. Yo escribo». Tomé un sorbo de té. «Estoy bien. Tu cara dice otra cosa». «Mi cara está ocupada», dije. Pero corrí la silla y la dejé abrir un documento nuevo. «¿Tono?», preguntó. «Gratitud primero», dije. «Usa nombres donde podamos. Recuérdales los pilares que ayudaron a salvar. Victorias pequeñas con direcciones reales». Ella escribió mientras yo hablaba. Las frases cayeron con el peso de vidas que pasaron en esos edificios, cenas de cumpleaños. Últimos bailes. El tipo de memoria que fija un lugar a una persona. Elena lo leyó de vuelta y el texto se sintió como una mano extendida. No una factura presentada. Cerca del ocaso. Mi celular vibró. «Isabel, presenté los congelamientos temporales», dijo. «El banco marcó la línea de enero. Congelan el resto mañana». «Gracias», dije. «Prepárate para ruido», añadió. «No se quedará callado mientras se le escurre la palanca». «Tengo trabajo», dije. «El ruido puede hablar solo». Tras colgar, Elena trajo una impresión. «Señal temprana del piloto», dijo. «Reservas ligadas a nuestra página. No un río, pero un chorro constante». «Chorro está bien», dije. «Los ríos bajan. El chorro sostiene». Sonrió. «Lo pondré en una pared». La tetera pitó otra vez. Serví más té de jengibre. Hice una mueca al ponerme de pie. Luego forcé un estirón lento que se sintió como jalar un nudo por un hilo. Elena notó y fingió no hacerlo. Que es su propia forma de cuidar. «Borrador enviado», dijo. «Asunto como pediste. 3 clics, no 7. Factura va con él», dije. «Nada de precios de caridad. Somos la caridad cuando bajamos». «Lo sé», dijo. «Solo me gusta oírte decirlo». Afuera. La calle se calmó al sonido de pies cansados y puertas de tiendas cerrando. Adentro. Los últimos correos salieron con asuntos limpios y sin signos de exclamación. Cuando Alianza contestó antes de las 9. Fueron 3 palabras y una firma. «Estamos dentro». Elena dio un gritito. Luego se tapó la boca. «Perdón». «No lo sientas», dije. «Manda el paquete de bienvenida. Agenda el arranque para mañana». Empacó su mochila. Dudó en la puerta. «Puedo quedarme. Puedes dormir», dije. «Ven temprano. Trae ojos frescos». Cuando se fue, el estudio se sintió como un barco anclado pequeño, firme, apuntando donde debía. Puse una almohadilla térmica en las rodillas y respiré hasta que el dolor se volvió algo útil. En la pantalla, el piloto seguía contando. En el mostrador, el contrato de Alianza esperaba su firma de vuelta. Cerré la laptop cuando los números se nublaron y puse la taza en el fregadero. El cuarto se oscureció salvo la luz del escritorio. El trabajo hablaría más fuerte mañana. Esta noche bastaba con que las líneas que escribí movieran a extraños a actuar. Y que el nombre en esas líneas fuera mío. Isabel llamó antes del amanecer. Su tono era cortante, el que usa cuando el aire a su alrededor es de cristal. «Presentó», dijo. «Moción de amparo de emergencia.
Alega que estás mentalmente incapaz de manejar la agencia. Pide control temporal de operaciones. Presioné la mano contra el mostrador, anclándome en la superficie fría. Inestabilidad, dije. Esa fue la palabra. Textual, contestó Isabel. Incluye declaraciones de 2 empleados, Trevor y Marcos. Dice que has sido errática, obsesiva, incapaz de decisiones racionales. Cerré los ojos. Encontró su coro. Lo intentó, dijo Isabel. Respondemos al mediodía. Tengo documentación de que firmaste cada renovación de cliente y lideraste cada campaña grande del último año. Él trae fanfarria. Tú traes recibos. Exhalé lento. Gracias. Silencio en redes, añadió Isabel. No publiques, no te defiendas, déjalo que sobrejuegue. Tras colgar, miré la ventana hasta que la calle despertó camiones de reparto, campanas de iglesia, una niña riendo a lo lejos. La ciudad seguía su horario. Solo mi mundo estaba a juicio. A media mañana. Mi bandeja se inundó asuntos de clientes, equipo y uno inesperado. Archivo encriptado. Urgente. Remitente. Luis Ellis. Luis había sido la sombra de Rafael. Años tragos. Golf. Las cenas de jueves que yo misma organizaba antes de darme cuenta de que era el platillo. Dudé. Luego abrí. Apareció un prompt de contraseña con nota debajo. ¿Necesitas ver esto? Lo siento. Al entrar el código, se abrió una carpeta, docenas de capturas, mensajes de grupo, borradores de correo, fragmentos de traición digital. El título del hilo, Proyecto Gaslight. Primero no respiré, luego empecé a leer. Marcos, deberíamos documentar sus explosioncitos. Trevor yo grabo, Rafael bien. Mostraremos un patrón. Que sea sutil es lista. Otro mensaje. Rafael está demasiado segura. Asegúrense de que el equipo empiece a murmurar antes de que la junta lo oiga. Cada línea era una huella digital en mis costillas. El plan tenía nombre, calendario y reparto. 3 meses tramando la imagen de una mujer desmoronándose. El celular vibró otra vez. Luis. Contesté. Su voz baja. No sabe que te lo mandé. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque lo vi reescribir tu historia, dijo. Y me quedé callado demasiado. Vas a usar esos mensajes en el juzgado. Me senté despacio. ¿Por qué guardarlos? Seguro, admitió. Pero ahora creo que te pertenecen. Oí la culpa rompiéndose en su garganta. Isabel necesitará los originales, dije. No borres ni una palabra. Manda un disco limpio, dijo. Y Antonia, cuidado. Él se está desarmando. Tras colgar, reenvié los archivos a Isabel. Mi mensaje corto. Lo llamó. Proyecto Gaslight. Tenemos prueba. En minutos. Su respuesta. Esto lo cambia todo. Presento contrademanda por difamación y fraude. Quédate quieta hasta que diga... Apagué el celular y me quedé en el silencio del estudio, la tetera silbando leve atrás. Las capturas brillaban en la pantalla, prueba de la historia que intentó vender. Firmada con sus propias palabras. Por primera vez en semanas, sentí algo cercano a la quietud no calma, sino el silencio cuando la verdad se afila en arma. La oficina de Isabel olía leve a lluvia y tóner cuando llegué. Luis ya estaba ahí, sentado tieso frente al escritorio. Un disco USB en la mesa entre ellos como contrabando. Se veía más chico de lo que recordaba. Pálido bajo la luz fluorescente. Traje todo, dijo al entrar yo. Chats de grupo, registros de llamadas, sus notas de planeación, hasta borradores de cartas a inversionistas. Tomé la silla junto a él. No por comodidad, sino control. Lo guardaste todo. Sus ojos se alzaron hacia mí. Luego bajaron. Al principio porque pensé que me voltearía también. Después porque no podía dormir sabiendo lo que sabía. Isabel ajustó sus lentes, scrolleando un documento en su pantalla.
Lo llamaron Proyecto Gaslight, dijo Pareja. Yo no, dijo Luis rápido. Ese fue su nombre. A Rafael le parecía ingenioso. Me incliné. Define proyecto. Tragó. Cada jueves en la noche se reunían. Repartía tareas. Una semana era capturar correos tuyos de madrugada, prueba de conducta compulsiva. Otra, Trevor grabaría tus llamadas con clientes para mostrar que lo minabas. Isabel alzó la vista. ¿Y los inversionistas? Luis asintió. Les dijo que la empresa era inestable bajo tu liderazgo. Que estabas agotada, perdiendo perspectiva. Planeaba asumir control temporal, palabras suyas, hasta que te recuperaras. Hasta circuló un borrador de declaración. Isabel tecleó. Ojos entrecerrados. Esta versión coincide con una que interceptamos en Descubrimiento. Casi la envía la semana pasada. Luis se frotó las sienes. Hay más. Una LLC aparte. La registró en Delaware Morrison Socios Estratégicos. Servicios idénticos. Imagen casi igual. Planeaba mudar clientes ahí una vez que la junta te sacara. Mis manos se apretaron en los reposabrazos. O sea que mientras me llamaba inestable, ¿armaba una empresa clon? Luis asintió. Hasta tenía a Trevor diseñando el logo. Un azul distinto. Eso era todo. La pluma de Isabel raspó su libreta. Presentamos moción para congelar sus cuentas y embargar toda propiedad intelectual de esa LLC. Fraude, apropiación indebida, daño reputacional. Va a contraatacar, dijo Luis bajito. Claro, dijo Isabel. Los hombres como Rafael siempre lo hacen. Cuentan con el ruido para ahogar la prueba. Desafortunado para él. La prueba canta en armonía. Lo miré. ¿Cuánto supiste antes de salir a la luz? Dudó. 3 meses, tal vez un poco más. Isabel no parpadeó. Tiempo suficiente para ser cómplice. Asintió. Ojos húmedos. No me defiendo, pero testificaré. Le diré al juez todo. Lo estudié. Su culpa no era teatral pesada, sin pulir. También se lo dirás al equipo. Dije. Parpadeó. ¿Quieres que yo? Sí, en persona. Confiaron en ti. El celular de Isabel vibró. Contestó. Voz firme. Sí, preséntala ya. Todos los anexos, documentación completa. Colgó. Se volvió a mí. Moción enviada. En 48 horas. Queda bloqueado de todo acceso operativo. Exhalé por la nariz. Lento y deliberado. Entonces vamos con la junta. Isabel asintió. Y tú entras primero. Luis carraspeó. No se irá callado. Antonia, no necesito callado, dije. Necesito verdad en acta. Miró el piso. Eres más fuerte de lo que él entendió. No, dije. Solo terminé de subestimarme. Isabel miró entre nosotros. Preparo el paquete para la junta. Luis, quédate cerca. Te llamarán antes de fin de semana. Se levantó, guardando el disco. Estaré listo. Cuando se fue, Isabel giró su pantalla hacia mí, filas de archivos etiquetados Proyecto Gaslight, documentos LLC, cartas inversionistas. La traición tenía números, marcas de tiempo, viñetas. Era pulcra, casi bella en su arrogancia. La justicia, murmuró Isabel. No es poética, Antonia, es procesal. Sostuve su mirada. Entonces hagámosla personal de todos modos. La sala de conferencias se sentía más chica. Quizá por la cantidad de gente, inversionistas, abogados, auditores, o quizá el aire mismo. Espeso de expectativa. Isabel a mi derecha. Calma e ilegible. Luis 2 asientos más allá. Hombros cuadrados pero ojos inquietos. Rafael llegó tarde. Claro. Traía el traje gris que le regalé en nuestro 10º aniversario. El que compré cuando aún creía en futuros compartidos. Sonrió al entrar. Sonrisa de político. Disculpas por el retraso, dijo suave. Mañana ocupada con abogados. Isabel no alzó la vista. Tendrás tiempo de explicar, señor Ramírez. El presidente de la Junta, Leonardo Herrera, carraspeó.
Estamos para revisar las demandas de amparo y evaluar estabilidad de liderazgo hacia adelante. Rafael juntó las manos. Entonces, empecemos. Se levantó antes de que lo detuvieran, tomando el frente como si le perteneciera. Señoras y señores, empezó. El éxito de la empresa siempre ha sido un viaje compartido, pero últimamente se ha visto obstaculizado por inestabilidad en la cima, decisiones erráticas, comunicaciones de madrugada, arranques emocionales. Su tono era casi amable preocupación actuada. Como médico dando diagnóstico, se volvió hacia mí. Antonia ha estado bajo presión inmensa. Hice lo mejor por apoyarla, pero quedó claro que necesita descanso. Por su bien y por el de la empresa. Esperé hasta que el silencio se estiró. Isabel tocó mi manga leve nuestra señal. Me puse de pie. Tienes razón, Rafael, dije. He trabajado bajo presión. La presión de cargar tu mitad de la empresa mientras tú armabas una en la sombra. Los murmullos se encendieron al instante. Rafael parpadeó. ¿Perdón? Isabel puso una carpeta casi en la mesa. Registrada como Morrison Socios Estratégicos, en Delaware. Mismos servicios. Imagen casi idéntica. Señor Ramírez como socio administrador. Leonardo alzó la vista filoso. ¿Registraste una empresa competidora? La mandíbula de Rafael se tensó. Es un malentendido. Experimento legal, nada más. Abrí otra carpeta. Entonces quizá expliques por qué contactaste a 3 de nuestros clientes más grandes con propuestas de traslado. ¿O por qué tu experimento tenía presupuesto operativo de 250.000 pesos fondos sacados de nuestra línea de crédito? Luis se movió en su asiento. Su voz firme pero baja. Puedo confirmarlo. Lo llamó Proyecto Gaslight. Cada jueves en la noche nos asignaba tarea recopilar mensajes fuera de contexto, fabricar prueba de su inestabilidad. Rafael se volvió contra él. Mientes. Intentas salvar tu puesto. No, dijo Luis. Intento vivir conmigo mismo. Isabel abrió el siguiente documento. Anexo B. Capturas, registros de llamadas y notas de esas sesiones. Cada una mostrando coordinación para difamar a la señora Ramírez. Minar confianza de la Junta y asegurar su remoción. Leonardo se frotó la sien. Esto es grave. Rafael, orquestaste esto. Rió, quebradizo y delgado. Todos están dejando que ella reescriba la historia. Siempre fue buena en eso. El acto de mártir. El genio sobretrabajado. Entonces revisemos números, dije. Deslicé un binder. Libros auditados. 2 años de contratos. Cada renovación de cliente firmada por mí. Cada entregable verificado. Muéstrame una firma tuya ligadas a ingresos. Pasó las páginas como buscando salvavidas. Traje el trato Morales, murmuró. No, dije bajito. Yo lo hice, mientras tú estabas en Acapulco jugando a visionario. Isabel añadió. La auditoría muestra patrón consistente, señora Ramírez, cerrando más del 90% de cuentas activas. La boca de Rafael se apretó. ¿Creen que esto prueba algo? Tienes 66. Antonia, los inversionistas quieren innovación, no nostalgia. La voz de Leonardo cortó. Innovación no depende de edad. Integridad sí. El cuarto se quedó quieto. Hablé lento. No por drama, sino precisión. Me llamaste inestable. Rafael. Yo lo llamo proyección. Construiste mentiras con marcas de tiempo. Intentaste borrarme de una empresa hecha de mis años, mis horas, mi nombre. Abrió la boca, pero no salió nada. Su mano tembló contra la carpeta. Isabel cerró su laptop. Procedemos con moción para removerlo de todas las operaciones. Efectivo inmediato. Leonardo asintió. De acuerdo. Consentimiento unánime de la Junta. Manos se alzaron todas menos la de Rafael. Miró alrededor de la mesa, buscando un aliado. Ninguno sostuvo su mirada. La arrogancia se quebró, dejando algo más chico atrás. Isabel deslizó un solo documento hacia él.
firme para formalizar su renuncia. Miró el papel. Luego a mí. ¿Estás disfrutando esto? Sostuve su mirada pareja. No, lo estoy terminando. Su pluma dudó. Luego raspó la hoja. Al terminar, la empujó. Ojos vacíos. La junta empezó a levantarse. Sillas moviéndose. Murmullos bajos llenando el cuarto. Luis se quedó sentado, mirando la mesa. Isabel recogió los archivos. Precisa como siempre. Rafael se levantó de último. Su voz casi un susurro. Nunca encontrarás a alguien que creyera en ti como yo. Tomé la hoja firmada. No necesito creencia. Tengo prueba. Salió sin otra palabra. Isabel tocó mi brazo suave. Lo manejaste con gracia. Exhalé. Gracia es más barata que venganza. La puerta de cristal se cerró atrás de él. Y el silencio que siguió no fue pesado, fue limpio. Como aire después de tormenta. 3 semanas después del voto de la Junta. El nombre de Rafael desapareció del sitio web de la agencia. Isabel me mandó la confirmación con una línea. Listo. Para entonces, la ciudad ya había cambiado su clima alrededor de él. Lo oía en los silencios pequeños de los demás, cómo los meseros dudaban antes de saludarlo en el club, cómo el grupo de inversión del que alardeaba años de repente se reestructuró. Las cenas de jueves terminaron sin ceremonia. Elena traía actualizaciones a mi oficina en ráfagas calladas. Trevor renunció, dijo una mañana, dejando un archivo en mi escritorio. Sin aviso, dejó su tarjeta en el mostrador. Bien, dije. No necesitamos fantasmas. Dudó. Rafael ha estado llamando clientes. Ofrece consultoría a una fracción de nuestra tarifa. Sostuve su mirada. ¿Pican? Ni uno, dijo, sonriendo leve. Dijeron que prefieren estabilidad. La palabra cayó más pesada de lo que ella sabía. Asentí. Manda notas de agradecimiento a los que se quedaron. Personales, no plantillas. Al segundo mes, la agencia se estabilizó. Nuevas consultas llenaron el calendario. La Alianza de Preservación extendió su contrato. Y 2 clientes corporativos siguieron. Isabel llamó esa tarde. ¿Te das cuenta de que pasaste el modo recuperación?, dijo. Estás en control otra vez. No me siento triunfante, admití. Porque nunca peleaste por venganza, dijo. Peleaste por exactitud. Su voz se suavizó. El abogado de Rafael llamó. Pide mediación en vez de litigio. Les dije que no. Bien, dije. Que aprenda la quietud como yo tuve que hacerlo. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer sin razón. La oficina no me necesitaba. El equipo manejaba reuniones solo. Por primera vez en meses. No tenía nada urgente que defender. Caminé por la calle Hidalgo. La ciudad apenas empezando a zumbar. El aire era suave, salado por el lago. En el jardín principal, encontré una banca bajo los laureles y me senté con mi café. Había pasado por este parque 1000 veces. Siempre en movimiento llamadas de clientes, plazos, la charla de Rafael sobre ser visionario. Ahora solo había el crujir de ramas, la respiración lenta de la marea y el viento. Una mujer se sentó junto a mí, quizá en sus 50, leyendo un periódico. Alzó la vista una vez. Tú trabajas en esa agencia del centro, ¿verdad la que manejó la campaña de herencia? Sí, dije. Pues está hermosa. Dijo. Mi esposo dijo que de verdad leyó el boletín en vez de borrarlo. Sonreí. Esa podría ser la mejor reseña que he tenido. Cuando se fue, me quedé en la banca mucho después de que el café se enfriara, al otro lado del césped. Niños perseguían palomas cerca de los cañones. El mundo, comprendí, había mantenido su ritmo ganara o perdiera yo. Elena llamó justo antes del mediodía. Ganamos la beca estatal de turismo, dijo sin aliento. Eligieron nuestra propuesta. Qué bueno, dije. Suenas tranquila, bromeó. Lo estoy, dije.
Por primera vez, tranquila se siente a progreso. Rió suave. Nos vemos en la oficina. ¿En 1 hora? Dije. Tal vez 2. Colgué y miré las ramas encima moverse en la brisa lentas, deliberadas, vivas. La ciudad seguía, como siempre, pero algo dentro de mí se quedó quieto lo suficiente para notarlo. Por primera vez en años, no pensaba en lo que venía. El silencio no estaba vacío, estaba ganado. El nuevo loft era chico 1/4, balcón y justo espacio para lo que guardé. Desempaqué despacio, dejando que cada cosa encontrara su lugar en vez de forzarla. La primera mañana, la luz entró por las ventanas altas y cayó sobre mi escritorio. Me senté ahí con pluma y cuaderno vacío. Hacía años que no escribía algo solo para mí. La primera línea llegó fácil. Todavía estoy aquí. Elena pasó esa tarde con una planta envuelta en papel craft. Es un lirio de paz, dijo. Isabel dice que toda mujer adulta debería tener uno. Sonreí. Dile a Isabel que prefiero prueba a simbolismo. Pero lo regaré igual. Rió y puso la planta junto a la ventana. Suenas más ligera, dijo. Tal vez lo estoy. Le pasé una taza de café. ¿Cómo llevas a los nuevos? Aprendiendo, dijo. Medio tiempo creo que sé lo que hago. Luego algo se rompe. Así se aprende. Dije. Cuando algo se rompe, ¿lo arreglas más rápido la segunda vez? Me miró de cerca. Me estás mentorizando ahora, ¿verdad? Oficialmente. Dije. Isabel dice que delegue antes de empezar otro imperio. Elena sonrió. ¿Y extraoficialmente? Solo me gusta ver a alguien hacerlo bien antes que yo. Pasamos 1 hora revisando propuestas. Su letra rápida y desordenada junto a mis márgenes pulcros. Vi destellos de quién fui a su edad hambrienta, precisa, aterrada de ser pequeña. Antes de irse, dudó en la puerta. ¿Sabes? Dijo. Él ya no es la historia. Tú lo eres. Cuando se fue, el departamento quedó callado otra vez. Encendí la radio pequeña junto a la estufa. Una estación vieja de jazz de Morelia. Y empecé a cocinar. Entre revolver la salsa y quemar la primera rebanada de pan, reí. En voz alta. Me sorprendió el sonido. No era cortés ni contenido. Era real. Del tipo que llena un cuarto porque al fin hay espacio para que viva. Me serví un vaso de agua. Me senté en el balcón y escribí otra línea bajo la primera. Nunca es tarde para construir algo que te quede. El primer artículo salió un jueves. De reconstruir casas a reconstruirse a sí misma, decía el titular. El periódico local pidió entrevistas sobre las campañas de preservación y el nuevo fondo de becas que empecé para mujeres mayores de 50 que vuelven a trabajar. Elena insistió en que dijera sí. La gente debería ver lo que haces. Me dijo, ya no es solo negocio. Así que me senté a la entrevista, cuidadosa con las palabras. El reportero, un joven llamado Miguel, puso su grabadora suave como si pudiera morder. Dime por qué te importa, dijo. Porque sé lo que es empezar de nuevo cuando todos asumen que ya terminaste. Contesté. Sonrió. Esa frase hará la nota. Entonces asegúrate de que no suene a lástima. Dije. No es lástima lo que mantiene a las mujeres en pie. Es prueba. Asintió, garabateando. Y esta beca todo financiamiento personal, por ahora. Dije. 3 beneficiarias este año. Si los resultados aguantan. Ampliamos. Cuando salió el artículo, Isabel dejó una copia en mi escritorio. «Estás en portada de Interés Humano», dijo, medio bromeando. «Felicidades. No construí esto por aplausos». «Lo sé», dijo. «Por eso los tienes». Al mediodía, el teléfono sonó con patrocinadores locales ofreciendo aportar. Uno era un desarrollador con el que peleé años. «Antonia», dijo por la línea.
Estamos listos para colaborar si tú lo estás. Siempre estoy lista, dije. Solo no para atajos. Rió. Justo. Esa tarde, encontré a Elena esperándome en la oficina con comida para llevar y sonrisa. Oficialmente eres la reina del regreso de la ciudad, dijo, agitando su celular. Todos comparten la nota. Me senté, negando con la cabeza. No digas regreso. Significa que alguna vez me fui. Rió. Cierto. Entonces eres la revolución callada de la ciudad. Comimos en silencio cómodo un rato antes de que hablara de nuevo. ¿Cómo se siente? Que al fin todos noten. Tomé un sorbo de té. Raro. Amable. Pero raro. ¿Por qué es tarde? No. Dije suave. Porque ya no lo necesito. La semana siguiente salió un seguimiento destacando a la primera beneficiaria de la beca, una viuda llamada Clara, que volvió a la escuela a estudiar diseño. Su cita decía, si ella puede reconstruir a los 66, yo también. Leyéndolo, sentí algo cambiar, no orgullo, sino comprensión. Isabel me atrapó sonriendo y alzó una ceja. ¿Satisfecha? ¿Anclada? Dije. Cerró la carpeta que revisaba. ¿Te das cuenta, claro, de que te convertiste en la historia que Rafael siempre intentó fingir? Entonces, que quede en registro público, dije. Esa noche, caminé a casa por la plaza del mercado. Los tenderos asintieron. Algunos dijeron mi nombre. No el reconocimiento cortés del éxito en negocios algo más callado. Del tipo que dice, vimos lo que sobreviviste. Por primera vez, la ciudad no se sentía a fondo de mi trabajo. Se sentía respirando conmigo, observando, sí, pero también creyendo. Faltaba casi un año exacto cuando Elena sonó a mi oficina. Su voz traía ese filo cuidadoso que usa para sorpresas que no clasifica. Hay alguien abajo preguntando por ti, dijo. Dice que lo conoces. No pregunté quién. Ya sabía, al bajar al vestíbulo. Rafael estaba junto a las puertas de cristal, manos cruzadas como ensayando remordimiento. Su traje le quedaba flojo, una talla de más, y el pelo se le había afinado en las sienes. Alzó la vista al oír mis tacones en el azulejo. «¡Antonia!», dijo, alivio inundando las sílabas. «¿Te ves bien?» «Lo estoy», dije simple. Señaló el área de asientos. «Solo 5 minutos, por los viejos tiempos». Asentí una vez. 5 minutos. Se sentó con cuidado, como si el mueble pudiera rechazarlo. «He estado pensando en todo», empezó. «La empresa, la casa, tú. Cometí errores, grandes, pero pensé que tal vez...». Alcé la mano, deteniéndolo suave. «Rafael, esto no es reunión de reconciliación». Parpadeó, descolocado. «¿Entonces qué es? Pediste 5 minutos. Úsalos para decir lo que viniste a decir». Dudó, tragando. «Quería ver de cerca cómo se ve el éxito otra vez. Siempre lo hiciste ver fácil». «No fue fácil», dije. «Solo no era tuyo». Su sonrisa titubeó. «Sigues filosa». «Sigo honesta», corregí. Se inclinó. Voz más suave. «Tal vez podríamos trabajar juntos de nuevo consultoría. Quizá... tengo ideas. Estoy sobrio ahora. Solo necesito una oportunidad». Me puse de pie. «Tuviste oportunidades, Rafael. Las convertiste en armas». Miró el piso. «Entonces eso es todo». «Sí», dije. «Eso es todo», asintió lento, ojos brillando con algo como comprensión o quizá rendición. «¿No me odias?» «No», dije. «Ya no tengo espacio para eso». Se levantó, abotonando la chaqueta como si el hábito lo sostuviera. «Siempre fuiste mejor cerrando». Abrí la puerta por él. «No», dije bajito. «Solo mejor guardando lo mío». Salió al sol, más flaco que su sombra. El cristal se cerró entre nosotros, y por primera vez no se sintió muro, solo prueba de distancia ganada. La sala de conferencias era más chica esta vez, casi íntima, como si las paredes se hubieran encogido para obligarnos a mirarnos de frente. No había inversionistas,
No había público. No había ruido de fondo que disimulara el peso de lo que quedaba por decir. Solo 4 personas alrededor de una mesa de caoba que olía a cera fresca y a finales inevitables. Rafael frente a mí, con los hombros hundidos como si cargara el eco de todas sus fanfarrias. Su nuevo abogado. Un joven de traje impecable y mirada ansiosa por cerrar el capítulo. Isabel a mi derecha, imperturbable, con la carpeta de documentos perfectamente alineada. Y yo, con la espalda recta y el corazón en calma, porque ya no había nada que defender. Isabel deslizó el primer documento hacia Rafael con la precisión de quien coloca una pieza final en un rompecabezas. «Esta es la liberación limpia», dijo. Voz neutra pero firme, como un martillo que no necesita golpear fuerte para clavar el clavo. Firmas. Renuncias a toda reclamación sobre la empresa, la propiedad intelectual, los activos digitales, los contratos en curso y los bienes raíces asociados, incluyendo la casa en la calle Juárez y el local comercial en Madero. Rafael tomó las páginas con dedos que temblaban apenas, lo suficiente para traicionar que ya no era el hombre que entraba a cualquier salón, y lo hacía suyo. Leyó en silencio, los ojos recorriendo líneas que yo había revisado 3 veces con Isabel la noche anterior. «Esto es todo», murmuró al fin, como si pronunciar la verdad en voz alta le costara más que firmarla. Isabel sostuvo su mirada sin parpadear. «Todo lo que ya no construiste». Se encogió. Un gesto pequeño pero definitivo, como si el aire se le escapara por los poros. «No tienes que hacerlo sonar cruel», dijo, y su voz sonó más cansada que desafiante. «No es crueldad», respondí yo, callada pero clara, como quien cierra una puerta que ya no necesita candado. «Es exactitud. Tú pediste prestado mi nombre durante años. Ahora te lo devuelvo limpio». Exhaló lento. Tomó la pluma y garabateó su nombre donde indicaba el espacio en blanco. El sonido tinta contra papel fue más suave de lo que esperaba. Casi un susurro, como si el documento absorbiera el último resto de su autoridad. El abogado joven revisó la firma. Asintió y pasó la copia a Isabel con la eficiencia de quien sabe que el reloj sigue corriendo. «Mi cliente quiere los artículos personales listados en el anexo C devueltos en la semana», dijo el abogado, deslizando una hoja adicional. El reloj de bolsillo de su abuelo, los gemelos de plata con iniciales, la foto enmarcada del torneo de golf en Puerto Vallarta y el set de plumas Montblanc que estaba en el escritorio principal. Isabel revisó la lista con un vistazo rápido. «Se puede arreglar. Todo está inventariado y en una caja sellada en la oficina. Se entregará en cuanto el acuerdo se liquide en el banco», añadí, sin alzar la voz. «El reloj está en el cajón de arriba del escritorio que dejaste atrás. Rafael, puedes recogerlo tú mismo cuando el depósito esté confirmado. No hay prisa. Ya no corro detrás de tus tiempos». Rafael alzó la vista por primera vez desde que entró, y en sus ojos vi algo que no había visto nunca: sorpresa genuina. Como si no esperara que yo recordara el origen de ese reloj, el regalo de su abuelo el día que cumplió 30, cuando aún creía que el mundo le debía algo. «¿Lo guardaste?», preguntó, y su voz se quebró apenas en la última sílaba. «No era mío para tirar», dije. «Fue un regalo de familia. Respeto la historia, aunque duela, aunque ya no sea nuestra». Sonrió leve, casi sincero. Un destello de humanidad que no alcanzaba a redimir nada, pero que, por un segundo, me recordó al hombre que cargaba cajas a la oficina rentada en Madero hace 30 años, con mangas arremangadas y ojos llenos de promesas. «Siempre lo hiciste», murmuró. Isabel cerró la carpeta de golpe. Un sonido seco que marcó el punto final. «Esto completa la transferencia», anunció. «La señora Ramírez retiene plena propiedad de todos los activos,
el negocio, la marca registrada, el portafolio de clientes, la propiedad en la ciudad y el loft en el centro. El señor Ramírez retiene solo efectos personales, sin pensión alimenticia, sin regalías por uso de imagen pasada, sin reclamaciones futuras de ningún tipo. El abogado asintió. De acuerdo. Selló su copia, la guardó en su maletín y se puso de pie. Listo para salir. Por un largo momento, nadie se movió. El aire se sentía quieto. No tenso, solo terminado. Como una habitación después de que se apaga la última luz. Rafael se levantó despacio, ajustando la chaqueta aunque ya no le quedaba bien, como si el gesto pudiera devolverle algo de la presencia que había perdido. Pensé que se sentiría peor, dijo, mirando la mesa vacía entre nosotros. Perder todo. No perdiste todo. Respondí, y mi voz fue suave pero firme, como quien entrega una verdad envuelta en papel liso. Guardaste tu nombre. Úsalo mejor esta vez. Construye algo que no necesite robar el esfuerzo de nadie. Me miró como buscando a la mujer que conoció hace décadas, la que alisaba sus tormentas, que firmaba cheques con su apellido, que cargaba la empresa mientras él hablaba de visión y encontró a alguien más callado, más filoso, sin sacudirse. Espero que estés feliz, dijo, y esta vez no sonó a reto ni a súplica. Sonó a despedida. Isabel contestó antes que yo, con esa calma que corta como navaja. La felicidad no es la meta, señor Ramírez. La estabilidad sí, y ella la tiene. Dio una risa pequeña, cansada, casi humana, y salió sin mirar atrás. Sus pasos resonaron en el pasillo, cada uno más ligero que el anterior, como si al fin se desprendiera de un peso que llevaba años fingiendo que no existía. Isabel recogió los papeles en su maletín con la misma precisión con la que había entrado. «Es justicia», dijo, tono casi suave, como quien cierra un libro que ya no necesita releer. Negué con la cabeza. Lenta. «No», dije. «Es equilibrio». La palabra se asentó entre nosotras como verdad, encontrando su propia gravedad. Sin prisa, sin drama, Isabel sonrió leve. Apenas un destello en los ojos. Entonces, equilibrio sea, cuando la puerta clicó tras ella. Me quedé un rato más, mano descansando sobre la liberación firmada. El cuarto estaba vacío, pero no se sentía solo. Se sentía alineado, callado, nivelado, al fin quieto. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, claxones lejanos, voces de vendedores, el zumbido constante de la vida que no se detiene por nadie. Toqué el borde del documento una vez más, sintiendo la textura del papel bajo mis dedos. No era trofeo, no era venganza, era cierre. Era el punto final de una historia que ya no necesitaba mi voz para seguir. Me puse de pie. Alisé mi blusa un gesto automático, no por apariencia sino por orden, y salí al pasillo. El eco de mis tacones era firme, constante, como el latido de alguien que ya no camina huyendo, sino hacia adelante, en el ascensor. Me miré en el espejo por primera vez en meses, sin buscar heridas. Solo vi a una mujer que había aprendido que el equilibrio no se negocia, se construye. Ladrillo por ladrillo, firma por firma, silencio por silencio. Y cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, la luz del mediodía entró fuerte, limpia, sin sombras. Respiré hondo. El imperio ya no era una meta, era mi casa. Reservamos el mismo restaurante, un círculo completo que no planeé, pero no resistí. El maître, mayor ahora, me reconoció al entrar. «Señora Ramírez», dijo. Luego se corrigió suave. «Señorita Ramírez, bienvenida de nuevo». Sonreí. «Gracias. Esta noche no es negocio, solo cena». Me llevó a la mesa larga junto al piano, la misma donde hace un año Rafael declaró que estaba por debajo de él. Esta noche estaba llena de mi equipo. Elena al fondo, radiante en azul marino.
Isabel, inusualmente relajada, tomando vino blanco. Los pasantes susurrando nerviosos, como si hubieran entrado a un capítulo de Leyenda de Empresa. Al sentarme, el murmullo se calló un momento. Luego volvió en un zumbido bajo y cálido. El pianista empezó algo conocido, pero más suave, y alcé mi copa. «Por todos ustedes», dije. «Por los que se quedaron cuando el suelo se movió. Por los que se unieron cuando el polvo no se había asentado». Isabel alzó su copa. «Y por la que mantuvo el edificio en pie». Sonreí. «Ya pasamos la supervivencia. Esto es crecimiento. El trabajo de preservación. Las becas, cada pieza existe porque alguien aquí creyó en ella». Elena se inclinó. «Las solicitudes de becas se triplicaron este mes. Mujeres de 20 estados. Una escribió que no tocaba un currículum en 30 años y empezó a llorar a la mitad del formulario. Ese es el objetivo», dije. Lágrimas de movimiento, no de derrota. La mesa se llenó de risa callada. Del tipo que lleva orgullo más que ruido. A la mitad de la comida, una pasante Ana. Apenas 22 me miró tímida. «Señorita Ramírez, ¿puedo preguntar algo?» «Claro. ¿Alguna vez piensa en él?» «En lo que pasó». Isabel alzó la vista. Pero la detuve con un gesto. «A veces», dije, «sobre todo cuando recuerdo cuánto cuesta el silencio. Pero pensar en él ya no duele. Es como leer un contrato viejo que ya venció». Ana asintió. Ojos suaves. «Entonces espero sentir eso algún día». «Lo harás», dije. «Pero no lo apresures. Construir paz toma más que construir venganza». Elena alzó su copa otra vez. «Por la paz». Entonces, el equipo la secundó. Un tintineo coral bajo las luces del restaurante. El pianista pasó a algo más brillante. Llegaron los postres, tartas de chocolate simples. Nada performativo. Atrapé a Isabel mirándome con media sonrisa. «¿Sabes?», dijo. «Podrías organizar esto en cualquier lado, pero volviste aquí». Miré alrededor del salón el brillo suave, la risa de mi mesa mezclándose con la música. «Porque quería ver cómo se ve el mismo espacio cuando es mío», dije. Asintió. «Te lo ganaste». El maître pasó mientras retiraban platos. «Todo a su gusto, señorita Ramírez». «Perfecto», dije. «Gracias». Cuando la noche se adelgazó y la gente empezó a recoger abrigos y sobras, Elena se quedó atrás. «¿No te vas aún?», preguntó. «Todavía no», dije. «Quiero oír el final de la canción». Cuando la última nota se desvaneció, me puse de pie, mirando una vez más la mesa migajas, copas, rastros de celebración, todas pequeñas pruebas de continuidad. Caminé hacia la puerta, pasando el piano donde el cristal brillaba en la luz. Y pensé qué distinto suena la risa cuando te pertenece. Afuera, el aire era fresco y limpio. Y por primera vez en años, no sentí que caminaba lejos de algo solo hacia la vida que construí.